Hay películas que se toman licencias históricas y uno se lo perdona porque, al fin y al cabo, no dejan de ser ficción. Un uniforme que no existía, una frase inspirada en un hecho real pero que nunca se dijo, cosas así. Pero luego están las otras, las que no solo cambian detalles, reinventan eventos enteros, borran protagonistas reales para poner a otros, mezclan épocas, y construyen relatos que, si los repites en una clase de historia, probablemente harían que el profesor te mire con una mezcla de lástima y enfado. Son cintas que, al llegar a las salas de cine, provocaron auténticos incendios en el mundo académico. Hubo conferencias enteras dedicadas a desmentir sus escenas, artículos en revistas especializadas, enumerando error tras error, y hasta declaraciones oficiales de figuras políticas indignadas por el trato que se le dio a los hechos. Algunas convirtieron a los británicos en villanos de cómic inspirados en la propaganda nazi, otras entregaron la gloria de victorias históricas a quien no tuvo nada que ver, y otras transformaron episodios complejos en cuentos simplistas de buenos contra malos. Un profesor incluso llegó a decir que cierta superproducción parecía más bien escrita por un propagandista extremista que por un guionista de Hollywood. Así que, si eres amante de la historia o de esos detalles que hacen que un evento del pasado sea fascinante, prepárate, vamos a repasar algunas de las películas bélicas más odiadas por los historiadores. Y. Sí, probablemente después de escucharlo, cada vez que las vuelvas a ver no podrás evitar pensar, ¿cómo pudieron cambiar tanto las cosas? El último samurái 2003. La historia real, Japón, 1877. El país atraviesa un periodo de modernización acelerada tras siglos de aislamiento. Las armas de fuego, la tecnología occidental y un nuevo sistema político están reemplazando tradiciones que llevan siglos arraigadas. En medio de este cambio, un grupo de samuráis de la región de Satsuma se rebela contra el gobierno imperial. Es un conflicto cargado de política, orgullo, y sobre todo, contradicciones internas. La historia de la película. Tom Cruise interpreta a Nathan Algren, un exoficial estadounidense alcohólico y atormentado por su pasado, que termina contratado para entrenar al ejército imperial japonés. Tras ser capturado en batalla, no solo es perdonado, sino que acaba integrándose con los samuráis rebeldes, aprendiendo su cultura y luchando junto a ellos contra la modernización forzada del país. Suena épico, pero aquí es donde empiezan los problemas. En realidad, el asesor extranjero más famoso en la rebelión no fue estadounidense, sino un oficial francés llamado Jules Brunet. Y, a diferencia del personaje de Cruise, su papel no fue el de un extranjero iluminado, que enseña a los japoneses su propia cultura. La rebelión de Satsuma fue mucho menos romántica de lo que Hollywood muestra. Los samuráis no eran una fuerza unida, había divisiones internas, y sus motivos no eran tan puros como resistirse a la pérdida de honor. Además, el guión cae lleno en el cliché del Salvador blanco, donde el extranjero es el que comprende y encarna mejor que nadie el espíritu de una cultura ajena. Eso sí, nadie puede negar que en lo técnico brilla. El vestuario, las localizaciones, la coreografía de las batallas y el detalle en las armas son impresionantes. Pero como dijo un historiador especializado, es como ponerle una armadura impecable a un maniquí, por fuera luce perfecta, pero por dentro está hueca de verdad histórica. U-571, 2000. Este thriller submarino prometía ser un homenaje al ingenio militar en tiempos de guerra. Ambientado en plena Segunda Guerra Mundial, su premisa gira en torno a una misión para capturar una máquina Enigma, el dispositivo que usaban los nazis para cifrar sus comunicaciones secretas. El director Jonathan Mostow parecía decidido a hacerlo bien, contrató asesores militares, trabajó con veteranos, e incluso consiguió una enigma auténtica de un coleccionista privado para filmar de manera más realista. Pero entonces, en la sala de guionistas, alguien decidió que el heroísmo real no era suficientemente emocionante, y cambiaron la historia. En la versión cinematográfica, es la Marina estadounidense la que logra capturar la máquina, arriesgando la vida en una operación peligrosa que cambia el rumbo de la guerra. Suena emocionante, sí, pero es falso de principio a fin. En realidad, la primera captura exitosa de un enigma la realizó la Marina Británica en 1941, 7 meses antes de que Estados Unidos siquiera entrara en el conflicto. Y la película también ignora otro hecho clave, fueron criptógrafos polacos quienes, antes que nadie, lograron romper el código y compartir esa información con los británicos, lo que sentó las bases para descifrar mensajes alemanes durante toda la guerra. Cuando la cinta se estrenó, la reacción en el Reino Unido fue casi diplomática. Historiadores,
Veteranos de guerra y hasta el entonces primer ministro Tony Blair criticaron públicamente el filme, calificándolo de insulto a los marinos británicos que realmente arriesgaron sus vidas. Lo que pudo ser una historia de cooperación internacional terminó convertida en un relato que reescribía los hechos para favorecer la narrativa de un solo. Dioses y Generales 2003. Concebida como la gran precuela de Gettysburg y respaldada financieramente en gran parte por el magnate Ted Turner, Dioses y Generales pintaba como una de esas superproducciones que iban a impresionar por su ambición histórica. El elenco reunía actores de peso como Stephen Lang, Jeff Daniels y Robert Duvall, interpretando a figuras clave de la guerra civil estadounidense como Stonewall Jackson y Robert E. Lee. En teoría, era una oportunidad de oro para mostrar los años previos a Gettysburg con rigor y dramatismo. Pero para los historiadores, lo que llegó a la pantalla fue otra cosa. La película fue acusada de ser poco menos que un panfleto pro-confederado, y no de manera sutil. La trama abraza sin reservas el mito de la causa perdida, esa narrativa romántica que presenta a los líderes del sur como caballeros honorables y nobles, luchando por valores abstractos como la libertad y el honor, mientras minimiza o incluso ignora por completo que la esclavitud fue el verdadero motor del conflicto. Esta visión edulcorada del bando confederado no es solo un problema de matiz, en un contexto en el que la memoria histórica de la guerra civil todavía genera tensiones en Estados Unidos. Proyectar una versión de los hechos que relega la esclavitud a un segundo plano puede tener consecuencias culturales y políticas. No sorprende que historiadores como Almaqui la califican de pieza insidiosa de propaganda pro-confederada, ni que otros críticos dijeran que verla entera era más un ejercicio de resistencia que de disfrute cinematográfico. Incluso en Rotten Tomatoes, donde el público suele ser más benevolente que los académicos, apenas consiguió un lamentable 8% de aprobación. El Patriota 2000. A primera vista, El Patriota tiene todos los ingredientes de una epopeya histórica, un protagonista carismático como Mel Gibson, grandes batallas, un trasfondo de la guerra de independencia estadounidense y un villano claro. El problema es que el guión no se conforma con exagerar un poco, sino que transforma por completo ciertos elementos para fabricar una historia más impactante, aunque sea a costa de la verdad. Uno de los momentos más polémicos llega en la escena donde soldados británicos encierran a mujeres, niños y ancianos en una iglesia para después prender fuego, una imagen que recuerda inevitablemente a las atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero que no tiene ningún precedente en la Revolución Americana. De hecho, está directamente inspirada en un crimen cometido por las tropas alemanas en Oradour-sur-Glane, Francia, en 1944, más de siglo y medio después de la época que retrata la película. El personaje de Benjamin Martin, interpretado por Gibson, está vagamente inspirado en Francis Marion, un comandante real de milicia. Sin embargo, la película omite los aspectos más oscuros de su biografía. Fue propietario de esclavos y participó en campañas violentas contra pueblos nativos. El director Spike Lee no se guardó las palabras, acusando a la cinta de pasar por alto, durante 3 largas horas, el tema de la esclavitud y de presentar una versión limpia y heroica de la historia. Para muchos historiadores, El Patriota no es más que un ejemplo de cómo Hollywood puede blanquear el pasado para construir mitos nacionales más cómodos para el espectador. Red Tails 2012. George Lucas, creador de Star Wars, decidió usar su influencia y su dinero para producir una película que rindiera homenaje a los Tuskegee Airmen, el primer grupo de pilotos de combate afroamericanos que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Sobre el papel, era un proyecto necesario, dar visibilidad a una historia real de valentía y profesionalismo en un contexto de segregación racial dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El problema, según los expertos, es que el homenaje terminó diluido por licencias artísticas que distorsionaron demasiado los hechos. Para empezar, la película cambió los nombres de muchos de los pilotos reales, dificultando que el público pudiera investigar sus verdaderas biografías. También modificó misiones y logros históricos. Uno de los momentos más criticados fue la escena en la que los Tuskegee Airmen hunden un barco enemigo disparando desde sus aviones, algo que nunca sucedió. Otra gran omisión fue la manera en que la película retrató su papel en la famosa misión de escolta a Berlín. El guión los presenta como los únicos escoltas, cuando en realidad participaron 5 grupos de cazas en total. Para historiadores como el Dr. Daniel Ullman, uno de los mayores expertos en el tema, y que incluso asesoró en el rodaje, estas distorsiones no solo eran innecesarias, sino que terminaban restando fuerza a la historia real. El resultado, según varios críticos, fue una producción que, en lugar de exaltar la hazaña de los Tuskegee Airmen, la simplificó hasta el punto de parecer condescendiente. Enemigo al acecho 2001. La película recrea uno de los supuestos episodios más tensos y dramáticos de la Segunda Guerra Mundial,
un duelo de francotiradores entre el legendario tirador soviético Vasily Zaitsev y un misterioso francotirador alemán, el Mayor Koenig, en plena batalla de Stalingrado. Es un duelo de inteligencia, paciencia y precisión, con cada disparo acercando a uno de los dos a la victoria, y al otro, a la tumba. El problema es que, fuera de la gran pantalla, no hay pruebas de que ese enfrentamiento ocurriera jamás. De hecho, algunos historiadores señalan que ni siquiera hay constancia de que el Mayor Koenig haya existido. Investigaciones exhaustivas en archivos militares alemanes no han encontrado registro alguno de un tirador con ese nombre enviado a cazar a Zaitsev. Según expertos como Frank Ellis, es muy probable que toda la historia fuera una invención de la propaganda soviética, diseñada para inspirar a la población y elevar la moral de las tropas durante uno de los asedios más sangrientos de la historia. El gran problema de la película es que presenta la historia como un hecho documentado, y lo hace con un nivel de realismo visual tan alto, desde la suciedad de las trincheras hasta el aliento congelado en el aire, que el espectador promedio no tiene razones para dudar de su veracidad. Incluso Anthony Beevor, uno de los mayores expertos en Stalingrado, admitió que las escenas de combate eran extraordinarias, pero que eso solo empeoraba las cosas. Cuanto más auténtico parece lo que vemos, más fácil es que tomemos como cierta una historia que tal vez nunca pasó. Cruzada 2005. Cuando Ridley Scott decidió llevar a la gran pantalla la Tercera Cruzada, lo hizo con todos los recursos que solo un director de su calibre podía reunir: rodajes en localizaciones reales, un despliegue masivo de extras, recreaciones arquitectónicas espectaculares y batallas a gran escala. Visualmente, la película es imponente. Sin embargo, en el proceso de adaptar la historia para un público del siglo XXI, terminó simplificando y moldeándola de una manera que hizo fruncir el ceño a los historiadores. El protagonista, Valiant de Ibelin, interpretado por Orlando Bloom, es retratado como un humilde herrero que se convierte en caballero y defensor de Jerusalén, cuestionando su fe y adoptando una postura pacifista frente a la Guerra Santa. La realidad es muy distinta. El verdadero Valiant era un noble de alto rango, profundamente arraigado en la mentalidad religiosa de su tiempo. Expresar dudas sobre la fe de forma tan abierta, como hace el personaje en la película, no solo era impensable, sino que en el siglo XII podría haber significado la hoguera. Por otro lado, el sultán Saladino es mostrado como un líder casi pacifista, un hombre que solo lucha cuando no tiene otra opción. Si bien es cierto que fue reconocido por su caballerosidad y buen trato a los prisioneros, la verdad es que pasó años preparando meticulosamente una campaña militar para retomar Jerusalén, algo que logró tras una batalla decisiva. Para muchos académicos, Cruzada es un claro ejemplo de lo que sucede cuando se intenta encajar a figuras medievales en moldes ideológicos modernos. Se obtienen personajes atractivos para el espectador, pero muy alejados de quienes realmente fueron. Alejandro Magno 2004. Oliver Stone, conocido por sus ambiciosas y controvertidas producciones históricas, reunió a un equipo de asesores de primer nivel para contar la vida de Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Entre ellos, Robin Lane Fox, uno de los mayores expertos del mundo en la figura del conquistador. Sin embargo, ni siquiera esa colaboración logró evitar que la película fuera duramente criticada por el gremio académico. Uno de los principales reproches fue la forma en que se retrató al imperio persa. En la película, los ejércitos persas aparecen como una horda caótica y exótica, con soldados sin uniformidad, en desorden y con una estética más cercana al cliché orientalista que a la realidad. En la historia, el ejército persa estaba perfectamente organizado, con uniformes estandarizados y una disciplina que rivalizaba con la de los macedonios. Además, Stone decidió omitir episodios fundamentales como la quema de Persépolis, un evento clave que ilustra la compleja relación de Alejandro con la cultura persa y que sigue siendo debatido por los historiadores. Para muchos expertos, esta omisión, sumada a la caracterización de los persas, convirtió lo que podría haber sido una representación fiel y vibrante de las campañas de Alejandro en una oportunidad perdida. El resultado es una película que, aunque visualmente ambiciosa, ofrece una visión parcial y estereotipada de uno de los imperios más sofisticados de la antigüedad. 300, 2007. Aunque 300 nunca pretendió venderse como una lección de historia, ya que está basada en la novela gráfica de Frank Miller y no en un relato académico, su impacto en la percepción popular de la batalla de las Termópilas ha sido enorme. Con su estética hipermusculada, su violencia estilizada y sus discursos heroicos, la película retrata a los espartanos como los últimos defensores de la libertad frente a la opresión extranjera. El problema es que, en la vida real, Esparta estaba lejos de ser una democracia. Su sociedad se sustentaba en la esclavitud de miles de ilotas, campesinos sometidos sin derechos que trabajaban la tierra para mantener a la élite guerrera. Por otro lado, el imperio persa, dirigido entonces por Jerjes I,
aparece en la cinta como una monstruosa y decadente amalgama de criaturas deformes y soldados sin moral. En realidad, el imperio persa era uno de los más avanzados y tolerantes de la antigüedad, permitía la coexistencia de múltiples religiones, promovía el comercio a gran escala y mantenía una administración organizada que abarcaba territorios desde Egipto hasta la India. La distorsión no es casual, responde a una tradición narrativa occidental que, desde Heródoto hasta Hollywood, ha pintado a Persia como el otro, exótico y amenazante. Para los críticos y académicos, 300 es un ejemplo perfecto de cómo el entretenimiento puede reforzar visiones simplistas y prejuiciosas del pasado. Y aunque muchos argumentan que solo es una película de acción, la fuerza de sus imágenes y frases ha hecho que más de un espectador recuerde a Leónidas gritando, «Esto es Esparta». Pero no tengan idea de quién ganó realmente la batalla ni de cómo era la Esparta histórica. Windtalkers 2002. La historia real de los Coatoques navajos es, por sí sola, digna de una gran película bélica. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos hombres utilizaron su lengua navaja como un código que los japoneses jamás lograron descifrar, permitiendo transmitir mensajes estratégicos en el frente del Pacífico con total seguridad. Fue una contribución decisiva en batallas como Iwo Jima, y durante décadas permaneció clasificada. Sin embargo, cuando Hollywood decidió contarla en Windtalkers, lo hizo añadiendo un ingrediente dramático que no solo no existió, sino que indignó a veteranos y descendientes. En la cinta, los marines asignados a proteger a los Coatoques reciben órdenes secretas de matarlos y están a punto de ser capturados por el enemigo, para evitar que el código sea revelado. Esta idea jamás tuvo base histórica, los testimonios y documentos militares demuestran que esa orden nunca se dio. Los propios Coatoques tenían la misma formación y capacidad de combate que sus compañeros, y el valor demostrado en el campo de batalla habla por sí solo. Para la comunidad navaja, esta invención no fue un simple cambio narrativo, significó ensombrecer un episodio de heroísmo y lealtad con una sombra de desconfianza y traición que nunca existió. Varios críticos apuntaron que el guión parecía más interesado en encajar la historia dentro del molde clásico del héroe blanco que salva al nativo, que en dar protagonismo real a los hombres que hicieron posible la misión. Estos ejemplos muestran que, en el cine bélico, la frontera entre inspirado en hechos reales y cuento para vender entradas es peligrosamente delgada. Lo que molesta a los historiadores no es únicamente la falta de precisión en fechas, uniformes o nombres, sino la manera en que estas versiones ficcionalizan acaban reemplazando a la historia real en la memoria colectiva. Una vez que una imagen poderosa se instala en la cultura popular, ya sea un espartano heroico, un francotirador legendario o un sacrificio inventado, resulta difícil corregirla. El cine tiene la capacidad de emocionar, inspirar y enseñar, pero también de simplificar y distorsionar. Y cuando la línea entre espectáculo y verdad se difumina, el público corre el riesgo de recordar más lo que vio en la pantalla que lo que realmente sucedió. Para los académicos, estas películas son recordatorios de que la historia, por apasionante que sea, no siempre sobrevive intacta cuando pasa por el filtro de Hollywood. Si crees que la verdad merece su lugar antes que la ficción, suscríbete y acompáñame cada semana a rescatar las historias tal como ocurrieron.